¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Gracias por acompañarnos nuevamente en otro episodio más de Rutas y Retos de Legalidad. Soy su amigo Juan Negrete y para mí es un gusto y un placer nuevamente pues tener a un invitado de honor. Ya como se los habíamos prometido, el magistrado Fernando Rangel Ramírez nos acompaña nuevamente con su valiosa presencia y sobre todo su conocimiento para seguir entendiendo temas de amparo de una forma clara, de una forma sencilla y de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar con él sobre el desahogo de pruebas en el juicio de amparo, ¿no? Obviamente también tratar el tema de la audiencia constitucional. Y pues bueno, don Fernando, gracias por aceptar nuestra invitación y estar con nosotros. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal? Para mí es un placer estar contigo nuevamente, Juan, y con tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, el gusto es todo nuestro, de verdad, y más que vamos a aprender de amparo con una persona tan calificada como usted. Y pues, querido don Fernando, vámonos, que esto es en caliente, como dicen. Platíquenos, por favor. Ya nos había dado un panorama en el programa anterior sobre qué eran las pruebas, cuáles son las pruebas. Nos dio un recorrido interesante para comprenderlas, pero ahora vamos al tema, a la carnita técnica. ¿Cómo en la práctica, cómo bueno, pues vaya, los juzgadores y a la vez también los litigantes, cómo deben hacer el desahogo de pruebas? Claro que sí. Mira, la audiencia, el juicio de amparo, estamos hablando del amparo indirecto. Recordemos que por regla general, en el amparo directo, las únicas pruebas que se pueden tomar en cuenta o que eventualmente se van a desahogar son las constancias del procedimiento que dio lugar a la sentencia, el laudo o resolución que puso fin al juicio que se reclame. Esto es solamente las constancias del juicio de origen y en su caso del procedimiento natural. Entonces, y de los documentos base de la acción. Sin embargo, realmente las pruebas que se van a ofrecer y que se regulan en el artículo 119 son aquellas que se ofrezcan en el amparo indirecto. Entonces, este amparo indirecto tiene un procedimiento es un procedimiento muy sencillo, pero es un poco más complejo que el del amparo directo. El del amparo directo es un procedimiento verdaderamente muy corto. Únicamente se radica el asunto, se da oportunidad a las partes para que formulen alegatos y promuevan amparo adhesivo, pero realmente no hay oportunidad de ofrecer pruebas. Esas llegan junto con el informe justificado de la responsable. En cambio, en el amparo indirecto se admite la demanda y desde la demanda es posible que la parte quejosa ofrezca pruebas documentales que acompañen a su misma demanda. Las demás pruebas que el artículo 119 denomina como que ameriten preparación posterior, y esta expresión de que ameriten preparación posterior debe de entenderse no en su literalidad, sino debe de comprenderse atento a la lógica de lo que es el procedimiento de amparo, porque nos dice el artículo 119 como premisa general que las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que la ley disponga otra cosa. Y enseguida el segundo párrafo nos dice que la documental se puede ofrecer en cualquier momento, ¿sí? En cualquier momento, con anterioridad a la celebración de la audiencia constitucional o incluso en la celebración de la audiencia constitucional. Por esa razón, cuando llegamos al apartado de las pruebas pericial, testimonial o de inspección judicial y las demás que ameriten preparación, desahogo posterior, debe de entenderse que estas pruebas, este desahogo posterior no es posterior a la celebración de la audiencia, sino en su caso, en el curso del procedimiento antes de llegar a la audiencia y realmente la prueba que sí se desahoga en la audiencia salvo que se deba desahogar a través de exhortos o carta rogatoria, es la prueba testimonial. De tal manera que entonces las partes durante el procedimiento van a ir ofreciendo sus pruebas, las van a ir preparando en cuanto a su desahogo, se van a desahogar algunas, dependiendo de su naturaleza, y es en la audiencia constitucional en donde es el gran momento que concentra todas las etapas procesales. En el amparo, no vamos a ver en el siguiente programa, en amparo no identificamos como lo hacemos en los juicios ordinarios contenciosos,
las etapas plenamente definidas durante el juicio. No hay un periodo de contestación de demanda propiamente dicho, no hay un periodo específico para ofrecer y desahogar pruebas y tampoco hay un periodo determinado de alegatos. Todos estos periodos del ofrecimiento de pruebas en adelante, en realidad lo vamos a encontrar en la audiencia constitucional, ¿sí? Entonces, antes de llegar al desahogo de la audiencia constitucional, vamos a dar un breve recorrido de cómo se ofrecen las pruebas. Nos dice entonces que la documental se puede presentar con anterioridad. Ya entendemos anterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo cual, insisto, significa que se puede ofrecer desde la demanda, durante el juicio o en la misma audiencia constitucional. Y nos dice la ley, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Entonces, durante el procedimiento de amparo, nos dedicamos a estar acumulando, a recibir y en su caso admitir y desahogar aquellas pruebas que el juez estime idóneas para la litis que se está planteando en el asunto. Y entonces, una vez que ya se desahogaron o ya están ahí en la audiencia constitucional, no obstante que ya se hayan desahogado, ahí mismo se tiene que hacer relación de esas pruebas. La anterior ley decía que una expresión semejante, pero señalaba que en la audiencia constitucional era donde se recibían las pruebas y era como si ahí mismo se hubieran desahogado. Luego nos dice el tercer párrafo, las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior. Que era lo que decíamos, aquí el legislador no es muy ortodoxo en el uso del lenguaje. Entonces, aquí cuando se refiere al desahogo posterior, insistimos, ya no tenemos que tomar como punto de partida la audiencia constitucional, porque entonces caeríamos en el absurdo de considerar que estas pruebas se van a desahogar después de la audiencia constitucional, lo cual no es posible. Debe de entenderse entonces que este desahogo posterior es posterior a su ofrecimiento. Las documentales, si se presentan con el escrito en donde se ofrecen, si se admiten, se desahogan en ese mismo instante, porque es un documento, basta agregarlo al expediente y con eso está desahogada la prueba. Estas pruebas testimonial, inspección y pericial, por su naturaleza, no es posible que se desahoguen con su solo ofrecimiento en el escrito, en una promoción, sino que tanto el órgano jurisdiccional como eventualmente las partes habrán de llevar a cabo diversos actos encaminados al desahogo de esas pruebas o la llamada prueba de informes. Es aquella en donde yo le digo, oye, yo necesito saber el domicilio de Juan Negrete, no tengo idea dónde está. Entonces te pido, juez, por favor, que le mandes oficio al INE, a alguna empresa telefónica, ya sea fija o celular, para que por favor le pidas que te informe si tiene algún registro del domicilio de Juan. Esa es ya la llamada prueba de informes y lo vamos a referir un poquito más adelante respecto de esto. Aquí, precisamente, en estas pruebas que ameritan preparación, la ley lo primero que nos establece es un plazo, pero a diferencia de los plazos procesales que conocemos, aquí lo que la ley, más que un plazo, nos da una última oportunidad. Esta última oportunidad debe de entenderse como nosotros los plazos los contamos ordinariamente un punto de partida aquí y un final hacia acá. Aquí no, aquí para el ofrecimiento de estas pruebas es exactamente al revés. Mi punto de partida, mi punto de referencia va a ser las fechas de celebración de la audiencia constitucional. Y a partir de aquí hacia atrás, yo tengo que contar 5 días antes de la celebración de la audiencia, de tal manera que mi oportunidad máxima para ofrecer este tipo de pruebas que ameriten preparación y desahogo posterior a su ofrecimiento, yo debo de tomar en cuenta esta fecha y a partir de aquí decir, ok, es 1, 2, 5, 5, 4, 3, 2, 1, aquí tengo como máximo para ofrecer la prueba. Y nos dice la ley que este plazo, dice, estas pruebas deberán ofrecerse a más tardar 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Por eso digo que aquí en realidad no es un plazo, es una oportunidad máxima que tiene como punto de referencia la audiencia constitucional y mi oportunidad máxima es
5 días antes de que se celebre esta audiencia, sin contar el día en que se celebra la audiencia, ni el día en que yo presente la promoción ofreciendo esas pruebas. Como primer requisito para que esas pruebas puedan admitirse y ordenar su desahogo en el juicio de amparo. Ahora, en adelante, la ley de amparo nada más nos establece por regla general este criterio de oportunidad, esto es que las pruebas se ofrezcan con la oportunidad prevista en el artículo 119. Sin embargo, si ya en la sesión pasada habíamos comentado que el amparo en realidad es un juicio y las razones por las cuales el amparo es un juicio, entonces le aplican pues también los principios procesales. Y en ese sentido, si es posible ofrecer pruebas en las hipótesis que también platicamos la vez pasada, bueno, es evidente que aquí estas pruebas, para que puedan ser admitidas, deben de satisfacer los requisitos de pertinencia e idoneidad. Esto es, la prueba es pertinente acorde a la litis planteada en el amparo. Vamos a pensar que lo que yo quiero es demostrar que no fui legalmente emplazado a juicio. Ok, las pruebas deben de ser pertinentes para demostrar que la diligencia respectiva es ilegal o que yo no pude haber estado presente el día de la diligencia porque me encontraba en otro lugar, ¿sí? Y era imposible que yo personalmente atendiera al actuario como éste lo acentúa en el acta. Eso significa que la prueba sea pertinente. Pero, por ejemplo, si yo lo que ofrezco es una prueba pericial psiquiátrica para demostrar que el tercero interesado está afectado de su psique, pues es evidente que esa prueba no tiene nada que ver con la litis. Y por más que satisfaga el requisito de temporalidad y los requisitos de forma en cuanto a las copias y los interrogatorios o lo que sea, lo cierto es de que esa prueba no tiene por qué admitirse porque no tiene nada que ver con la litis planteada en el amparo. Entonces, estos principios deben de también estar fijados, deben de tomarse en cuenta cuando el juzgador va a pronunciarse respecto de la admisión de alguna prueba. Ahora, estas pruebas, pericial, testimonial, pericial, inspección judicial, además de este requisito de los 5 días antes de la audiencia, además de que sean idóneas y pertinentes con la litis planteada, también la ley nos fija un requisito esencial. Si nosotros ya dijimos que nuestro punto de partida es la audiencia constitucional, ojo, la audiencia constitucional es el gran momento del juicio de amparo, porque significa que ya se respetaron todas las formalidades esenciales del procedimiento, ya se dio oportunidad de defensa a las partes que intervienen y entonces en la audiencia se va a celebrar a efecto de verificar en un último momento que el expediente está integrado, verificar quiénes están presentes, hacer relación de las pruebas que ya se desahogaron, desahogar las que se encuentren pendientes, ¿sí? Recibir alegatos y dictar sentencia. Pero cuando esa audiencia, por alguna razón, no se puede llevar a cabo, precisamente porque no está emplazado un tercero interesado, no está integrada la litis, o no se notificó en tiempo a alguna autoridad para que rinda su informe justificado, y entonces tampoco se ha integrado la litis, o por alguna circunstancia de este tipo, la audiencia se difiere. Este diferimiento de la audiencia solo tiene como finalidad que se lleve a cabo aquella específica formalidad esencial que no esté preparada todavía o que no se hubiere finiquitado hasta antes de la celebración de la audiencia. Por tanto, si yo diferí la audiencia porque no está emplazado un tercero interesado, solo eso es lo que motiva el diferimiento y solamente estoy esperando que se emplace al tercero interesado y que le transcurra el plazo de 8 días previsto en el artículo 117 para que él se imponga adecuadamente del informe justificado y las constancias que se acompañaron. Pero bajo esta circunstancia, el diferimiento de la audiencia no significa en ningún sentido la ampliación o la renovación de los plazos que debió observar la parte quejosa, ¿sí? Para el ofrecimiento de sus pruebas. Si se difiere la audiencia porque no está emplazado un tercero interesado, a mí quejoso no me renueva el plazo de 5 días antes de la audiencia para ofrecer la testimonial. No puedo tomar en cuenta la nueva fecha de la celebración de la audiencia porque nadie impedía que yo esa prueba la ofreciera
en función de la primera fecha señalada. Entonces es bien importante tenerlo en cuenta. Y otra circunstancia más, tratándose de estas pruebas, la ley claramente nos señala que cuando se ofrezcan estas pruebas, dice, se deberán exhibir original y copias para cada una de las partes de los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los testigos, ¿sí? Proporcionando el nombre, si es que le vamos a pedir auxilio al juez, ¿sí? Para que lo cite, el nombre y en su caso el domicilio cuando no los pueda presentar, para que el juez sea el que lo cite. El cuestionario tratándose de la prueba pericial para que ahí se evidencie cuál va a ser la materia del desahogo de esa prueba pericial y en su caso los puntos sobre los cuales se deba de desahogar la prueba de inspección. Todo esto obedece además a otro principio, al principio de publicidad de la prueba. ¿Qué significa esto del principio de publicidad de la prueba? Bueno, todas las pruebas que se lleguen al procedimiento deben de ser públicas. No públicas de que voy a publicar notas periodísticas para que todo el mundo se entere. No, no, no. Este principio de publicidad significa que mi parte contraria esté enterada de cuáles son las pruebas que en su caso habrá de tomar en cuenta el juez cuando dicte la sentencia. Porque además, este principio de publicidad es el preámbulo para que la parte contraria pueda ejercer otro derecho, que es el de contradicción. Y él pueda, en todo caso, objetar esa prueba u ofrecer diverso medio de convicción encaminado a desvirtuar el alcance demostrativo que pudiera tener esta prueba que yo estoy ofreciendo. Entonces, precisamente como la prueba testimonial funciona a partir de un interrogatorio que se formula a las personas que se ofrecen como testigos, bueno, en la ley de amparo, pues no es algo que se deba de reservar hasta el momento del desahogo, no, en amparo, a diferencia de otros procedimientos jurisdiccionales, desde que se ofrece la prueba, el oferente, la parte oferente, tiene que especificar cuáles van a ser las preguntas que propone se formulen a ese testigo. Y con esas preguntas se van a quedar ahí, ese interrogatorio va a quedar va a quedar a disposición de las partes, incluidas las autoridades responsables, para que puedan imponerse del contenido de ese interrogatorio y en su caso, dice la propia ley, puedan formular repreguntas. Dice, ahorita lo vamos a ver. Entonces, tratándose de la pericial, pues lo mismo, pues es evidente que no basta que yo ofrezca una prueba pericial en grafoscopía o en ingeniería civil o lo que sea, no, no, no. Yo le tengo que preguntar algo al testigo, al perito, yo le tengo que decir al perito específicamente qué es lo que estoy buscando, qué es lo que quiero que determine a partir de sus conocimientos. Y en la prueba de inspección, pues también yo tengo que evidenciar cuáles son los puntos que quiero que el juzgador y la persona que lo va a asistir para dar fe del acto, o la persona, en su caso, el funcionario judicial, a quien se delegue el desahogo de esa prueba, yo necesito que él conozca los puntos, los aspectos que quiero que perciba o que dé fe de lo que percibe en un lugar y momento plenamente determinados a través de sus 5 sentidos. Si no se proporcionan, ojo, esto es importante, es válido que se ofrezca ahora con la tecnología, la propia ley ya lo regula y los acuerdos administrativos del Pleno del Consejo de la Judicatura regulan la posibilidad de que las promociones sean digitales, que sean a través de electrónicas. Ahora, cuando las promociones son electrónicas, no tengo necesidad de exhibir copias, pero si mi promoción es física como tradicionalmente se había venido haciendo hasta antes de la pandemia, pues recordemos que la pandemia es un gran parteaguas ahora para lo que son los juicios en línea, cuando yo presento mi promoción en papel, de manera física, tengo la obligación de plasmar en la misma promoción donde ofrezco la prueba o en documento por separado, que esto no constituye ninguna formalidad. Yo no tengo por qué exhibir un documento por separado que contenga las preguntas para los testigos, el cuestionario para la pericial o los puntos para la inspección. No. En la misma promoción donde yo estoy ofreciendo las pruebas, ahí mismo puedo
plasmar las preguntas, el cuestionario o los puntos sobre los que se van a desahogar esas pruebas. Entonces, si mi promoción es física, de esa misma promoción yo tengo que exhibir tantas copias como partes intervengan en el amparo. Entonces vamos a pensar que si intervienen un tercero interesado, dos autoridades responsables y el Ministerio Público, ok, además de mi original, que es la promoción, yo tendré que exhibir estas 4 copias para que el juez pueda ponerlas a disposición de las partes. A las partes que se les notifica a través de oficio, pues es evidente que el juez les va a mandar oficio, porque las autoridades no van a comparecer al local del juzgado ahí por su cuestionario, ¿no? Nosotros se lo tenemos que enviar, ¿sí? La parte tercera interesada, en cambio, la parte tercera interesada sí tendría que comparecer al juzgado a recoger las copias, o la parte quejosa, si el oferente fuera la tercera interesada, esas partes sí tendrían que comparecer al local del juzgado, si es que la promoción fue física. ¿Para qué? Para recoger precisamente esa copia que les corresponde y se impongan del contenido de cómo se va a desahogar esa prueba. Ahora, la jurisprudencia de la Corte desde la anterior ley de amparo, sin embargo, dado que la regulación es técnicamente la misma, es aplicable aún esta jurisprudencia, establece, mira, la ley establece 2 requisitos de forma para el ofrecimiento de estas pruebas. ¿Cuáles son? Que se exhiba el interrogatorio, el cuestionario o los puntos y además copias de estas cuestiones suficientes para repartir entre las partes. Si la parte oferente no exhibe las copias, ok, ese es un defecto en el ofrecimiento, pero es subsanable. Por tanto, tu juez, ante la falta de copias, requiérele para que te las exhiba. Tan es así que la ley dice, cuando falten total o parcialmente las copias a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá al oferente para que las presente dentro del plazo de 3 días y si no las exhibiere, se tendrá por no ofrecida la prueba. ¿Ok? La misma ley corrobora precisamente esta cuestión de este principio procesal conforme al cual cuando lo que se omite es cumplir con un requisito de forma y ese requisito de forma no es del todo esencial y se pueda subsanar, yo juzgador tengo la obligación de dar la oportunidad a las partes de subsanar esa omisión o ese error en el que incurrieron. Ojo, pero cuando se trata de la omisión de una formalidad esencial para el ofrecimiento, en este caso de las pruebas, esas formalidades esenciales no son subsanables. ¿Y a qué me refiero? Dice la Corte, si al ofrecer, por ejemplo, la testimonial, el oferente, pues sí, dijo que quería ofrecer a Juan, Pedro y a Juana, ¿sí? Y lo hizo con el plazo previsto en la propia ley y acompañó copias del escrito en donde hizo el ofrecimiento, pero se le olvidó formular las preguntas. No formuló las preguntas. ¿Qué va a pasar en ese caso? La prueba es improcedente. La prueba se desecha. Y podríamos decir, híjole, qué rigorista, ¿por qué para las copias sí es posible darle un plazo para que subsane esa omisión y por qué no darle un plazo para que subsane la omisión de haber planteado las preguntas? Si de cualquier manera la prueba testimonial difícilmente se va a celebrar en la fecha señalada para la audiencia constitucional, porque pues evidentemente lo ordinario es que las partes pidan el apoyo del juez para que sean citados los testigos, porque en muchas tesis lo que refieren es a eso, ahí se la idea procesal y por tanto yo no puedo detenerme por una omisión que tú hayas incurrido. No, aquí es un tema más sustantivo. Y volvemos al principio. A ver, la ley nos está diciendo que yo puedo ofrecer pruebas durante todo el juicio de amparo. Pero aquellas que ameriten preparación y desahogo posterior a su ofrecimiento, yo tengo un punto de referencia, que es la audiencia. Y por tanto, con base en este punto de referencia, yo tengo un momento límite en el que puedo ofrecer las pruebas que ameritan preparación. Si yo ofrezco la prueba el último día dentro de la temporalidad máxima prevista en la ley, y no acompaño, no formulo las preguntas que quiero que se desahoguen, ojo, yo juez no puedo prevenir para que formule las preguntas.
porque si yo lo prevengo en esos términos, lo que estaría yo haciendo realmente es ampliarle el plazo para el ofrecimiento de la prueba. Porque entonces las preguntas, que es el aspecto sustancial del ofrecimiento de la prueba, pues ya no se van a formular 5 días antes de la celebración de la audiencia, pues muy seguramente se van a formular en la misma fecha de la celebración de la audiencia constitucional, y el diferimiento de la prueba entonces va a permitir que esta parte oferente ofrezca en realidad cabalmente su prueba fuera del plazo o la oportunidad prevista en la propia ley. Entonces ahí no estaría yo subsanando un vicio de forma, en realidad le estaría yo dando una nueva oportunidad a esa parte de ofrecer cabalmente la prueba. Por eso no es posible en esos casos prevenir al oferente para que satisfaga el requisito que omitió de expresar las preguntas. En ese sentido es bien importante destacar que no es aplicable a la ley de amparo el Código Federal de Procedimientos Civiles de manera supletoria. Aquí no es aplicable. ¿Por qué? Porque el Código Federal nos dice que las preguntas a los testigos se van a hacer en la propia audiencia y de manera verbal, y que entonces el juez en la audiencia es el que va a calificar las preguntas y en ese mismo momento se le van a formular al testigo. Ojo, la ley de amparo no se establece eso. La ley de amparo contiene una regulación especial y por tanto se debe de estar a esa regulación especial. Tratándose de la pericial, que esa es otra prueba en donde lastimosamente todavía en algunos casos hay confusión. En la prueba pericial claramente nos dice la ley que nos dice el artículo 120. Al admitirse la prueba pericial, se hará la designación de un perito o de los que estime convenientes para la práctica de la diligencia, sin perjuicio de que cada parte pueda designar a uno para que se asocie al nombrado por el órgano jurisdiccional o rinda dictamen por separado, designación que deberán hacer dentro de los 3 días siguientes a aquel en que surta efecto la notificación del auto admisorio de la prueba. Esto es, tratándose de la prueba pericial, basta que yo, oferente, la ofrezca en el plazo previsto por la ley, en el artículo 119, que además al ofrecerla, proporcione yo el cuestionario sobre los cuales quiero que la prueba se desahogue, ¿sí? Y que acompañe, si mi promoción es física, que acompañe las copias suficientes de ese cuestionario para que las partes puedan imponerse de su contenido. Ese es el requisito. Y además, que esté satisfecho el principio de idoneidad de la prueba y por lo que quiero demostrar y de pertinencia con la litis planteada. Si todo eso está satisfecho, pues el juez me va a admitir la prueba. Ojo, pero al admitir la prueba, el juez no me puede exigir bajo ninguna circunstancia a mi oferente de la prueba que designe perito de mi parte. Aquí la ley de amparo es hasta cierto punto, y no solo esta, desde la ley de amparo de 36, la ley de amparo es bondadosa porque pues, realmente el oferente de la prueba no tiene que designar perito de su parte. La ley de amparo permite que la prueba pericial se desahogue de forma colegiada, porque dice, si tú juez admites la prueba, eres tú juez el que va a designar al perito, como puedas, lo vas a sacar de donde puedas, pero eres tú el que va a desahogar la prueba, ¿sí? Y las partes, quejosa y tercera interesada, si se les pega la gana, pueden ofrecer también a su perito, pueden designar a su perito para que rindan dictamen conjunto con el perito oficial o rindan dictamen por separado. ¿Sí? Entonces, ahí está la posibilidad de que la prueba se desahogue en forma colegiada. Pero para estos fines, la ley establece que la prueba se puede desahogar solo con el dictamen que rinda el perito oficial. De tal suerte que nuevamente aquí, al encontrarse satisfechos esta regulación en el ofrecimiento y desahogo de la prueba, no es necesario traernos reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles encaminadas a demostrar, bueno, encaminadas a regular el ofrecimiento de la prueba. En el Código Federal se exige que el oferente de la prueba no solo designe perito de su parte, sino que además proponga a otro perito para el caso de que existan dictámenes periciales contradictorios, ¿sí?
Y luego nos dice, y la otra parte tiene que designar a Chaleco, también el perito de su parte. Y si no, bueno, entonces el juez lo va a designar en su rebeldía y luego viene todo el merequetengue para, y quién va a pagar los honorarios de sus peritos. En la ley de amparo no es así. La ley de amparo, si se admite la prueba pericial, es el juez el que va a llevar a cabo ese desahogo y es el juez el que va oficiosamente a designar a ese perito. Ordinariamente, la Fiscalía General de la República es quien proporciona la inmensa mayoría de estos peritos de las periciales que se desahogan en la audiencia constitucional. Ojo, entonces la audiencia se preguntará, bueno, y entonces, ¿en qué momento se va a aplicar en forma supletoria el Código Federal para el desahogo de las pruebas? Solamente en aquellos aspectos que no estén expresamente regulados en la ley de amparo. Por ejemplo, en cuanto a la testimonial, tengo previsto que de una vez tengo que exhibir el interrogatorio, que ese interrogatorio se va a repartir entre las partes, que las partes pueden formular repreguntas en la audiencia por escrito. Y eso aquí lo tengo. Ahorita no le encuentro se me escondió el precepto, pero la ley dice que respecto de la testimonial, la parte contraria puede puede formular repreguntas, ¿sí? Puede formular repreguntas. Pero esas repreguntas se tienen que hacer precisamente en el plazo previsto en la propia ley. Bueno, ¿cuáles son esas reglas supletorias que yo voy a poder aplicar? Solamente, por ejemplo, en la audiencia, ¿cuáles son los requisitos que deben de reunir las preguntas a los testigos? Eso no viene regulado en la ley de amparo. Entonces sí lo voy a poder traer de manera supletoria del Código Federal. ¿Cuáles son los requisitos de las preguntas para que se puedan formular, para que se puedan calificar de legales y entonces llevar a cabo esta formulación? La calificación de las preguntas se hace en la audiencia constitucional. ¿Por qué? Porque es en la audiencia constitucional en donde se va a llevar el desahogo de esta prueba. La prueba pericial, de igual manera, el juez, ahí sí, antes de ordenar el desahogo de la prueba, tiene que verificar la pertinencia del cuestionario propuesto para calificarlo de legal o solamente los puntos que estime indispensables. Entonces el perito se va a limitar a desahogar los puntos, bueno, las preguntas previstas en el cuestionario que hayan sido calificables de No, calificar y por legales. ejemplo, don Fernando, perdón que le interrumpa de la exposición, pero creo que esta pregunta es pertinente, sobre todo para complementar lo que usted acaba de decir y para nuestra audiencia. ¿Cuáles serían esas características, por ejemplo, que debe de cumplir, ¿no? Las preguntas que se le hacen, por ejemplo, a los testigos, ya a los peritos, para que éstas puedan ser calificadas en la audiencia como de pertinentes, idóneas y no se las tachen, vaya, para que sepan que sí, que deben ser las preguntas con esas características, vaya, para que las puedan hacer y no tengan problema. ¿Cuáles serían esas características? Básicamente, los requisitos están en la ley, en el Código Federal de Procedimientos Civiles, pero básicamente es que estén vinculadas a la litis planteada y que además no sean obscuras o que no se contengan diversos hechos en la misma pregunta. Sí, básicamente son esos. Yo como juez, por ejemplo, había mucho reclamo de los amigos y amigas litigantes porque decían, es que esa pregunta es indicativa. Y yo en un plan irónico le decía, bueno, a ver, explíqueme, ¿por qué usted dice que es indicativa? Porque está formulada de tal manera que el testigo solamente va a contestar sí o no. Y yo les decía, ¿y por qué eso la convierte en una pregunta ilegal? O sea, ¿por qué tendría que yo tacharla por el hecho que usted dice que es indicativa? O sea, porque entonces el testigo no va a contestar con su propio conocimiento, sino que nada más lo está induciendo la misma pregunta a decir sí o no. Y entonces yo le decía, es que eso no la convierte en una prueba ilegal. Eso en todo caso tiene que ver con la valoración de la prueba. Si la pregunta es inductiva, ok, pues sí, pero no por eso es ilegal. Pero entonces el mismo oferente de la prueba está llevando al fracaso su prueba. Porque si yo, juzgador, advierto que el testigo no me dijo nada y que se limitó simplemente a decir sí, no, y en la razón de su dicho tampoco me señaló las causas concretas del por qué sabe lo que declaró,
pues esa prueba entonces no va a servir de nada. Entonces, pero es un tema de valoración, es un tema de fondo. Sí, pero básicamente los requisitos, insisto, no los tengo en este momento a la mano, pero básicamente es que las preguntas sean claras, que no sean obscuras, que estén referidas estrictamente a la litis planteada, ¿sí? Entre otras, y me parece que que no se contenga más de un hecho. De tal manera que las preguntas pueden ser, no hay un límite para formular las preguntas, y es más conveniente ir formulando más preguntas y no una grandototototota que lo único que haga es pues realmente ofuscar la inteligencia de la persona que la va a contestar, que es otro aspecto también que el juzgador sí tendría que ver, que que la pregunta no sea confusa, que no me lleve a confusión al testigo. ¿Sale? Había una que me encantaba, por ejemplo, en los terceros extraños, cuando se reclamaba el emplazamiento o decían que poseían. Decían, a ver, testigo, que usted conoce al quejoso. Sí, sí lo conozco. Ok. Que si sabe dónde vive. Y esa pregunta, así como está, yo siempre le decía a los testigos, a ver, usted se le van a plantear preguntas que previamente fueron calificadas de legales. Yo le voy a formular la pregunta y usted primero se tiene que limitar a contestarme sí o no, que es un otro requisito. Ordinariamente las preguntas tienen que formularse de tal manera que el testigo las conteste con un sí o con un no y que después pueda agregar lo que quiera, las observaciones que quiera. Entonces yo le decía, usted me tiene que contestar categóricamente sí o no y después si quiere, solo si usted quiere, puede abundar lo que usted estime conducente o hacer las aclaraciones que usted estime conducentes. Y entonces en esa pregunta, en un porcentaje importante, siempre yo le daba 5 segundos para formular su pregunta. Y les decía además, si no entiende la pregunta, lo más que puedo hacer es repetírsela, replanteársela, pero yo no se la puedo explicar. Yo no le puedo ni siquiera sugerir qué es lo que usted debe de contestar. Y entonces, a ver, ¿que conoce el domicilio de Juan Negrete? Sí, sí lo conozco. A la siguiente. Y entonces brincaba la parte oferente y decía, no, 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 es que la pregunta no está contestada. ¿Por qué no está contestada? Si la pregunta claramente dice que si usted conoce, si el testigo conoce el domicilio de Juan Negrete, y contestó que sí, y yo desde un inicio le dije que si después de contestar categóricamente quería hacer alguna observación o aclaración, que la hiciera, y el testigo le dio un plazo prudente y no contestó más nada, no hizo ninguna aclaración. La pregunta no dice que diga cuál es el domicilio. Si la pregunta dijera, ¿conoce el domicilio de Juan Negrete? Y en caso afirmativo que lo señale, es otra cosa. ¿Se puede plantear una pregunta así? En mi concepto, sí. ¿Dónde estaría la obscuridad si es una pregunta complementaria? Ojo, pero que se la pregunten. Yo, juzgador, no se la puedo extraer a fuerza a esa persona, porque entonces estaría yo perfeccionando el desahogo de la prueba. ¿Sí? Entonces, son aspectos que el juzgador tiene que ir cuidando en el desahogo de esa prueba testimonial. Son muy divertidas, a mí me divertían mucho las pruebas testimoniales. Ahora, en cuanto a la pericial, evidentemente también vamos a traer algunos requisitos durante el desahogo, pero en realidad el punto esencial es la pericial la desahoga el juez, o sea, no hay de otra. En la pericial el juez es quien designa al perito. En la prueba de inspección, que es la que está menos regulada en la ley de amparo, porque nada más nos establece la temporalidad y el que se acompañen los puntos sobre los que va a versar el desahogo de la prueba. Recordemos que la prueba de inspección es una prueba que se desahoga a través de lo que una persona, de lo que el juzgador o la persona a quien se delega el desahogo de esa prueba, percibe con sus 5 sentidos en un lugar y fecha determinados. Bajo esa circunstancia, los puntos que se ofrezcan para el desahogo de esta prueba tienen que ver con eso. Algo que yo pueda percibir con mis 5 sentidos en ese instante, ¿sí? Y además ahí sí es muy valioso acudir de manera supletoria a lo que el Código Federal de Procedimientos Civiles establece, la posibilidad de que las partes lleven cámaras, pueden llevar a hacer croquis, planos, lo que sea, de todo lo cual se tiene que dar fe de que se elaboraron en ese momento, de que las fotografías se tomaron en ese instante y ya la persona que dé fe de esa diligencia así lo asentará en el expediente cuando se agregue el desahogo de esa prueba. Pero bueno,
Vamos a pasar a otra prueba, el artículo 121, porque se nos está yendo el tiempo. El artículo 121 regula la facultad de las partes de pedirle al juez, oye, mira, yo necesito exhibir esta prueba documental, pero ¿qué crees que la tiene aquella autoridad? No necesariamente la autoridad responsable, la tiene aquella autoridad. Ya se la pedí y no me la ha entregado. Por favor, auxíliame en la obtención de esa prueba. Entonces, la ley nos dice en un primer momento, en este artículo 121, que las partes pueden solicitar a otras autoridades la obtención de esas copias o documentos. Si para el día de la audiencia esas copias a mi oferente no me las han entregado, yo se lo informo al juez oportunamente, un día antes o en la misma, antes de la celebración de la audiencia constitucional, yo se lo informo al juez y el juez con esa petición va a diferir la audiencia. Y va a diferir la audiencia a efecto de que yo, oferente, tenga el plazo, el tiempo suficiente para que me entreguen las copias y yo las pueda exhibir en el expediente. Esta situación también está regulada por la ley para el hecho de que esta petición de copias a la otra autoridad se haga dentro de los 5 días antes de la celebración de la audiencia constitucional. Siempre nuestra referencia es la celebración de la audiencia constitucional. Si yo la petición a la otra autoridad no la hice en esos 5 días, aunque yo le pida auxilio al juez de distrito, va a decir no, porque no lo hiciste la petición a aquella autoridad, no se la hiciste en el plazo necesario para ello, que son estos 5 días. Esa fue interpretación de la Suprema Corte de Justicia desde la Ley de Amparo de 36 y ahora se contiene en el artículo 121 de la Ley de Amparo. Después de un punto y seguido dice, si no lo hace la parte interesada una vez que acredite haber hecho la petición, solicitará al órgano jurisdiccional que requiera los omisos y difiera la audiencia, lo que se acordará siempre que la solicitud, entiéndase la solicitud que se haya hecho a la otra autoridad, se hubiere hecho 5 días hábiles antes del señalado para su celebración, sin contar el de la solicitud ni el señalado en la propia audiencia. Y tiene que ser la solicitud de la autoridad porque la solicitud de diferimiento se la puedo hacer al juez el mismo día de la celebración de la audiencia constitucional. Si el juez advierte que está ese requisito de temporalidad satisfecho, con el acuse de recibo de la promoción, va a diferir la audiencia. Ahora, este requisito, y luego nos dicen, se difiere la audiencia. Si para esta nueva fecha de audiencia el oferente no me informa nada, yo, juez, celebro la audiencia, porque esta persona ya no me dijo nada. Y la prueba a quien le interesa su desahogo es a él. Yo no sé ni qué dice esa prueba. Entonces, hay un principio procesal, hay cargas procesales, y al oferente de la prueba le toca la carga procesal de asumir las gestiones necesarias para el desahogo de sus pruebas. Entonces, si ella no insiste en el desahogo de esa prueba, la audiencia se celebra, en la nueva fecha se celebra la audiencia, aun cuando el oferente no haya ofrecido esa prueba. Pero si el día de la nueva fecha para la audiencia llega esta persona y me dice, oye, ¿qué crees? Que esta autoridad sigue omisa en exhibir las copias, no me las ha entregado. Entonces lo que va a hacer el juez es diferir nuevamente la audiencia porque se satisface el requisito de petición de parte, ¿sí? Y entonces el juez en ese instante hace suya la prueba. Dice, a ver, autoridad, ya te pidieron la prueba porque aquí tengo la promoción y este quejoso o este oferente me dice que no se la has entregado. ¿Qué crees? Ahora me la vas a mandar a mí. Ya no se la vas a entregar a él. Ahora me la vas a mandar a mí. Y entonces la audiencia no se puede celebrar hasta en tanto esa prueba no conste en el expediente. Y así lo dice el segundo párrafo del artículo 121. Si a pesar del requerimiento no se le envían oportunamente los documentos o copias al órgano jurisdiccional, a petición de parte, podrá diferir la audiencia hasta en tanto se envíen. Hará uso de los medios de apremio y agotaros estos, si persiste el incumplimiento, denunciará los hechos al Ministerio Público de la Federación. ¿Sí? Entonces, ahí es importante conocer esa circunstancia. Ahora, en la audiencia, decíamos, la audiencia constitucional es el gran momento porque además es una audiencia pública, es una audiencia en donde pueden estar presentes las partes,
y cualquier interesado, aunque no sea parte, aunque recordemos que como en todos los lugares los mirones son de palo, o sea, si esta persona no tiene legitimación procesal para intervenir en el juicio y por alguna circunstancia está ahí y se lo permiten, está bien, pero guardar silencio. Solamente pueden intervenir en la audiencia los que tienen legitimación para ello. Y dependiendo también del nivel de su legitimación, es que podrán hacer promociones verbales, alegatos verbales o alguna otra circunstancia. Nos dice el artículo 124, las audiencias serán públicas, abierta la audiencia. Y es su primera interrogación, ¿qué significa abrir la audiencia? ¿Sí? ¿Qué es eso de abrir la audiencia? Bueno, abrir la audiencia se entiende en la jerga jurisdiccional como el hecho de establecer la fecha y hora en la que se está celebrando la audiencia. Estoy dando inicio a la audiencia y al aperturarla además por disposición del artículo 16 de la Constitución y la interpretación de la Suprema Corte, se tiene que hacer constar a los funcionarios que intervienen en esa audiencia. Y entonces el secretario, la persona, el fedatario judicial que dé fe de esa circunstancia tendrá que quedar asentado el momento exacto en que la audiencia se aperturó, que debe de coincidir con la fecha y hora que se fijaron para la celebración de esa audiencia. Pues se está haciendo constar esa situación. Además, se hace constar quiénes intervienen en esa audiencia por parte del órgano jurisdiccional, que tiene que ser por lo menos el titular del juzgado y la persona secretaria que esté dando fe de esa actuación. Acto continuo, además, se tendrá que hacer constar quiénes de las partes, si las partes por su propio derecho, por conducto de sus representantes o mandatarios o autorizados, están ahí compareciendo en la audiencia y se debe de hacer relación de todo ello y de los documentos con los que en su caso se identifiquen y que se les están devolviendo en ese momento. Y luego nos dice, ahí también es un momento oportuno para ir acordando algunas promociones. Ojo, pero si esas promociones que se presentaron el día anterior o en el mismo momento previo de la audiencia, ojo, en ese momento el juez no es conveniente que esté acordando de fondo todas las pruebas, no. Aunque no muy ortodoxo, el artículo 124 nos va proporcionando los elementos mínimos necesarios para las etapas que yo tengo que ir desahogando en la audiencia constitucional. Y luego nos dice, se procederá a la relación de constancias, videograbaciones analizadas íntegramente y pruebas desahogadas. ¿Qué relación de constancias querrá la ley que yo deje plasmada en la audiencia constitucional? Sería absurdo pensar relación de constancias, pues le voy a decir, mira, el expediente consta de una carátula verde que tiene los datos de identificación del asunto, luego viene una hoja de guarda y luego... No. A ver, cuando la ley nos dice que hagamos una relación de constancias, si la audiencia es el momento cumbre en donde, una vez satisfechas las formalidades esenciales del procedimiento, voy a cumplir con las restantes previo al dictado de la sentencia, entonces es la última oportunidad que la ley le da al juzgador para ahí hacer un repaso de que las formalidades previas estén satisfechas. Entonces, para que haya juicio tiene que haber demanda y entonces ahí puedo hacer relación de la demanda de amparo, que esa demanda se admitió en auto de fecha fulanita de tal, que se emplazó debidamente a los terceros interesados, que se notificó a las autoridades responsables y se dio la intervención al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque estos requisitos son indispensables para que la audiencia constitucional se lleve a cabo. La falta de cualquiera de ellos lo que va a impedir es la celebración de la audiencia y que ésta se difiera. Entonces, a eso se refiere, a esas constancias son las que se tendría que hacer relación en la audiencia, que haya evidencia de que la audiencia es posible que se celebre porque están satisfechas esas formalidades previas. Cuando empieza que se haga relación de las videograbaciones analizadas íntegramente y pruebas desahogadas, la ley lo que nos dice, en consonancia con lo previsto en el artículo 119, lo que la ley pretende es que yo ahí deje asentado cuáles pruebas hasta ese momento procesal ya se encuentran desahogadas. Y entonces, para que yo pueda marcar perfectamente los momentos de la preclusión de las etapas procesales, yo, juez, tendré que ir celebrando mi audiencia con la apertura y cierre de esas etapas procesales. La primera etapa es la apertura. La segunda es la relación de constancias para que haya, deje evidencia clara de que la audiencia se puede llevar a cabo.
Luego viene lo que podemos denominar la etapa probatoria o la etapa de recepción, ofrecimiento y desahogo de pruebas. Y entonces en esa etapa probatoria, abierta la etapa probatoria, primero la voy a comenzar con la relación de las pruebas que ya estén desahogadas. Y entonces voy a hacer referencia a las pruebas que a lo mejor se acompañaron con la demanda o a las que ofreció la tercera interesada y que se admitieron en el auto de fecha fulanita de tal. Se tiene que hacer una relación, un detalle, un listado específico de todas las pruebas que se admitieron. Si son pocas las pruebas, no pasaría absolutamente nada. Pero si son cientos y cientos de documentos, pues nunca voy a acabar la audiencia. Tendría yo que haber hecho un listado previo al día anterior para poderlo pegar en el momento que estoy celebrando la audiencia. No. Basta con que el juez dijera, el tercero interesado ofreció pruebas en su escrito presentado en fecha fulanita de tal y se admitieron en auto de fecha fulanita de tal y se tienen recibidas en este momento. O sea, no está ocultando nada el juez. Las pruebas se ofrecieron en esa promoción. En el auto de fecha fulanito de tal, que se admitieron las pruebas, o se admitieron genéricamente las que se indicaron en ese escrito, o en su caso en ese auto se hizo una relación de las pruebas que se están admitiendo. Basta que en la audiencia se haga referencia que las pruebas a que se refiere a aquel auto que las admitió y las tuvo desahogadas por su naturaleza, se tenga como recibida en ese momento y está satisfecho el requisito. Las constancias que acompaña a la autoridad responsable a su informe justificado también son pruebas que se tienen que relacionar en ese momento, ¿sí? Y luego vamos a recibir las que estén pendientes de desahogar. Entonces significa que nada impide que Juan Negrete como quejoso llegue corriendo en ese instante a la audiencia y diga, aquí está esta prueba documental, ¿ok? Es pertinente, es pertinente para los fines pretendidos y es idónea con la lista planteada, te admito la prueba en este momento. ¿Hay necesidad de presentar una promoción previa? No. Juan Negrete me la puede entregar en la mano en este momento de la audiencia porque estamos en audiencia pública. Entonces no requiero el requisito de que se presente a través de una promoción, ¿sí? Pero ¿por qué es importante? Y aquí el tema del por qué llego a la circunstancia de que se tienen que aperturar y cerrar las etapas procesales. Porque Juan me puede ofrecer pruebas mientras yo no abra el periodo probatorio o no lo cierre. Porque si yo desahogo todas las pruebas que estaban pendientes, ya no tengo en ese momento, en ese instante, ya no tengo ninguna otra prueba, lo que voy a hacer yo en la audiencia es cerrar la etapa probatoria. Y entonces aperturo la fase de alegatos. Y primero hago constar si las partes previo a la audiencia me exhibieron escritos o me expresaron alegatos, o si los están presentando en ese momento. Y si Juan llega en ese momento en el que yo ya estoy recibiendo los alegatos y me pretende ofrecer su prueba documental, lo que le tengo que decir es, me da mucha pena, pero ya no te la puedo recibir. ¿Pero por qué si no ha cerrado la audiencia? Sí, pero ya cerré la etapa probatoria. Y entonces operó el fenómeno de la preclusión. Si bien las partes pueden ofrecer prueba en el momento mismo de la celebración de la audiencia constitucional, esta debe de llevarse acorde a la literalidad del artículo 124 en forma ordenada. Y el artículo 124, insisto, aun cuando de manera no muy ortodoxa, sí nos va claramente especificando las etapas procesales que se van a ir desahogando en esa propia audiencia. Entonces, si el juez ya cerró el periodo de pruebas y aperturó el de alegatos, perdón, en ese túnel la compuerta de las pruebas se cerró. Estamos en la etapa de alegatos. Y una vez cerrada la etapa de alegatos, lo que sigue es dictar sentencia. Entonces, por eso es importante que el juez haga esta apertura y cierre de las etapas procesales. Los alegatos ordinariamente tienen que ser por escrito. Y es importante que sean por escrito, digital o físico, como quieran, pero por escrito, porque es la única forma en la que el juez va a tener una referencia para echarles un vistazo al momento de celebrar la audiencia constitucional. Los alegatos pueden ser verbales, sí, pero solo en los casos del artículo 15, en casos graves, y así lo establece claramente el segundo párrafo del artículo 124. El quejoso podrá alegar verbalmente cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad, y es todo el listado de actos del artículo 15 de la misma ley de amparo, ¿sí? Solo en esos casos pueden ser alegatos verbales, pero aún así no hay obligación del juez de hacer una versión mecanográfica de esos alegatos, no.
En su caso, y solo si el interesado lo pide, se puede asentar un extracto de esos alegatos. Entonces, el consejo que yo doy es, háganlo por escrito. Expláyense lo que quieran por escrito. El juez no tiene obligación de contestar en el fondo lo planteado en los alegatos, porque no son materia de la litis. La litis en el amparo se integra con la demanda, con los conceptos de violación y el acto reclamado. Esa es la litis en el amparo. Los alegatos es una conclusión. Si estuviéramos en mercadotecnia, los alegatos son la última oportunidad que la ley me da para venderle al juez mi producto, para decirle por qué soy yo y no mi contrario el que tiene la razón. Entonces, el juez tiene la obligación legal de leer, de imponerse del contenido de los alegatos, aunque no tenga la obligación legal de contestarlos en el fondo, salvo que sean causas de improcedencia, porque ahí sí, por ser un tema de orden público, el juez tendría necesariamente que analizar si la causa de improcedencia que se está invocando se actualiza o no se actualiza. Y bueno, ese es el momento cumbre y posteriormente a la audiencia se dicta la sentencia. Hay un principio de unicidad, de unidad entre la audiencia constitucional y la sentencia, es un solo acto procesal, solo que en la audiencia constitucional es pública, intervienen las partes, una vez que concluye la fase de alegatos, el asunto simplemente pasa en poder del juez para que en ese instante o en un momento posterior dicte la sentencia. Pero esto no, aunque la sentencia se dicte en un día distinto, no significa que la audiencia no concluya al momento en que se dicta la sentencia. Entonces, no sé si quieras que agreguemos algo más, mi querido Juan. Pues don Fernando, el tiempo es muy egoísta porque se nos va cuando más nos divertimos o nos la pasamos bien, se nos va de volar y no nos deja nada más. En este caso el programa está cerrándose por el tiempo, porque sabemos también la agenda que usted tiene, maestro, pero creo que es muy interesante, digo, fue una cátedra muy, muy atractiva, muy sencilla para entender estos conceptos. Y quedan muchas cosas, creo yo, en el tintero, como se lo decía la otra vez, agotar este tema, hijo, nos podríamos llevar más tiempo, porque al final, uno de los temas muy interesantes que me gustaría mucho después poder platicar, sería, por ejemplo, el valor probatorio, ¿no? Es decir, estas reglas ya no de las presentaciones de las pruebas, del desahogo ni demás, sino cómo un juzgador debe valorar, es decir, cómo se les da mayor peso a unas a otras, porque tristemente creo que no se ha enseñado, a veces no se enseña cuando en las universidades el tema del valor probatorio, ¿no? Entonces creo que es muy interesante porque los litigantes también tenemos la obligación de conocerlo, porque en la medida en que lo conocemos, pues vamos a saber también eh, qué pruebas son a las que tengo que darle mayor peso, ¿no? Concentrarme más, porque a veces es como, no, pues aviento todo, pero al final, pues entre ese todo pues te puede perjudicar algo o no es suficiente, ¿no? Entonces sería bueno platicar al respecto. Otra pregunta que se queda en el tintero, que ojalá después se pueda contestar, es precisamente si nos pudiera narrar cómo se lleva en la práctica ya la audiencia constitucional, ¿no? Es decir, desde, no, pues llega fulano, sutano, se hace la regla, a ver, se encuentra por parte de la quejosa fulano y tal, por parte de la autoridad responsable, el tercer interesado, perfecto. Primeramente tengo a bien, algo así, es decir, como para que nos quede claro, porque siempre veo con colegas o estudiantes, alumnos que siempre dicen, es que se habla de la audiencia constitucional, pero no nos la imaginamos cómo es, obviamente, porque no la han llevado, obviamente nunca han estado en una, y siempre veo que es una pregunta recurrente, ¿no? Es que cómo es en la práctica, ¿no? ¿Cómo llego? ¿Qué me dice? Todo eso. Sería interesante un día poder platicar al respecto de eso, don Fernando. Pero de antemano, de todo corazón, gracias. Gracias siempre por el compromiso que tiene con los estudiantes, los jóvenes, y sobre todo también para difundir la cultura jurídica, sobre todo de que podamos aprender, porque los libros son buenos, pero a veces escuchar a los que día a día están en la batalla legal por impartir justicia y sobre todo por prácticamente aplicar lo que está en la norma en papel al mundo real, pues es mejor, ¿no? Es más fructífero también. Así que, don Fernando, de verdad, muchísimas gracias. Tristemente el tiempo ya nos alcanzó, pero no se agote el tema y ojalá podamos tenerlo en otros programas. Para mí será un placer, podemos ver, vamos viendo agendas, desahogamos el otro tema que tenemos pendiente de las formalidades ¿Sí? esenciales y vamos viendo estos tópicos que van quedando como no residuales, pero sí más específicos y para mí será un placer. No, hombre, don Fernando, de verdad, muchísimas gracias.
Agradecemos a todos ustedes que nos están viendo, que nos apoyan a compartir y difundir el canal. Por favor, regálenos un me gusta, eso nos ayuda mucho, nos motiva, los pulgares arriba para seguir difundiendo esta información. Sobre todo, suscríbanse al canal si no están suscritos. En la parte de abajo le dan a suscribirse y en el botón derecho en la campanita para que cada vez que subamos nuevo material sean los primeros en verlo, en recibir la notificación. Y sobre todo recuerden, el conocimiento es para compartirse, para difundirse, compartan este material, este video, reproduzcanlos las veces que sea necesario para que nos queden bien estos temas. También propongan los temas que ustedes quieran que platiquemos en subsecuentes programas. Y pues bueno, estamos a sus órdenes. Para mí fue un gusto y los esperamos para la próxima. Querido magistrado Fernando Rangel Ramírez, muchas gracias como siempre por su excelente disertación y pues será un gusto tenerlo, como se lo dije, en otros programas. Cuídense mucho y tengan un excelente día. Gracias. Claro, mi querido Juan, muchas gracias a la audiencia, que estén muy bien, hasta luego.